Ella estaba a punto de perder a su hija, hasta que un diario olvidado lo cambió todo. Bienvenido y disfruta de la historia. En las remotas tierras altas de un rincón olvidado de Zaragoza, una devastadora crisis financiera golpea repentinamente cuando Tamara descubre que su recién fallecido esposo había apostado en secreto todos sus ahorros y los había dejado con una deuda aplastante. A los 58 años, esta ex contadora corporativa se encuentra sin nada más que una cabaña familiar abandonada en las montañas, una hija de 10 años traumatizada por su repentina caída en desgracia, y acreedores amenazando con quitarles incluso ese último refugio. La historia se desarrolla a lo largo de 18 meses mientras este dúo madre-hija lucha contra la naturaleza, la sociedad y sus propios demonios para no solo sobrevivir, sino prosperar. El viento ululaba con furia entre los pinos nevados cuando el viejo Audi de Tamara Vidal se detuvo frente a la destartalada cabaña. Los faros iluminaron brevemente la fachada de madera descolorida antes de apagarse, dejándolas sumidas en la oscuridad casi total de la noche montañosa. Solo la luz plateada de la luna llena, reflejada en la nieve recién caída, les ofrecía alguna visibilidad. ¿Es aquí donde vamos a vivir ahora?, preguntó Nora, su voz pequeña y frágil desde Mindonsea, el asiento trasero, donde se abrazaba a su oso de peluche gris, el único juguete que había insistido en conservar entre las pocas pertenencias que pudieron salvar. Tamara apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Hace apenas 6 meses dirigía el departamento de contabilidad de una prestigiosa empresa en Madrid. Tenían un ático en la zona más exclusiva, vacaciones en Minucentos en Marbella, y Nora asistía al colegio privado más prestigioso de la ciudad. Ahora, todo lo que les quedaba cabía en el maletero de su coche, y su única opción era esta cabaña abandonada que había pertenecido a la familia de Nicolás, su difunto esposo. Una propiedad que él nunca había mencionado, hasta que Tamara encontró los documentos, mientras liquidaba desesperadamente sus bienes para pagar a los acreedores que aparecieron tras su muerte. Sí, cariño, es temporal, hasta que podamos reorganizarnos, respondió, intentando infundir una confianza que estaba lejos de sentir. Será como una aventura. La niña no respondió. Se había vuelto cada vez más silenciosa desde el funeral de su padre, y casi completamente muda desde que tuvieron que abandonar su hogar. Tamara temía que el shock de perderlo todo estuviera afectando profundamente a su hija, pero no tenía recursos para buscar ayuda psicológica ahora. Respirando hondo, abrió la puerta del coche y el viento helado le cortó la cara como 1000 pequeñas cuchillas. La nevada estaba empeorando. «Vamos, Nora. Tenemos que entrar antes de que la tormenta empeore». Recogieron sus mochilas y una linterna, y Tamara buscó en su bolso la llave oxidada que había encontrado junto a los documentos de propiedad. La cerradura estaba tan congelada que necesitó varios intentos antes de que la puerta cediera con un chirrido lúgubre. El interior de la cabaña era tan desolador como su exterior. Una gruesa capa de polvo cubría los escasos muebles. Una mesa de madera con 3 sillas desparejadas, un sofá desvencijado frente a una chimenea de piedra, y al fondo, lo que parecía ser una pequeña cocina con electrodomésticos de al menos 3 décadas de antigüedad. Un estrecho pasillo sugería la existencia de habitaciones en la parte trasera. «Hace mucho frío, mamá», susurró Nora, temblando visiblemente bajo su abrigo de diseño que ya le quedaba pequeño. «Encenderé la chimenea», dijo Tamara, dirigiéndose hacia la pila de leña que, afortunadamente, alguien había dejado junto al hogar. Sus manos delicadas, acostumbradas a teclados y documentos, ahora luchaban con los troncos ásperos y las astillas que se clavaban en su piel.
Mientras intentaba encender el fuego con unos periódicos viejos y cerillas que había traído, observó cómo Nora se sentaba en un rincón, abrazando su oso y mirando al vacío con esos ojos que una vez habían estado llenos de curiosidad y alegría. El contraste entre la niña vibrante que había sido y esta sombra silenciosa le rompía el corazón. Finalmente, una pequeña llama prendió entre los leños. Tamara sopló suavemente, rezando para que creciera. Necesitaban calor. Desesperadamente, la temperatura exterior debía estar varios grados bajo cero, y el interior de la cabaña no parecía mucho más cálido. «Ven, acércate al fuego», llamó a Nora, pero la niña no se movió. «¿Nora?» Al voltear, vio que su hija se había desplomado de lado, su pequeño cuerpo sacudido por violentos temblores, sus labios adquiriendo un tono azulado. «¡Nora!». Tamara corrió hacia ella, tomándola en sus brazos. La niña estaba helada al tacto y apenas consciente. «¡Nora, háblame!». El pánico la invadió al reconocer los síntomas de hipotermia. Habían estado demasiado tiempo en el frío, y el pequeño cuerpo de Nora no había podido resistirlo. Desesperada, la acercó al fuego naciente, frotando sus extremidades y cubriéndola con todas las mantas que habían traído. «Por favor, cariño, quédate conmigo», suplicaba, mientras las lágrimas se congelaban en sus mejillas. «No puedo perderte a ti también». Pero Nora no respondía, y su respiración se volvía cada vez más débil. Tamara sabía que necesitaban ayuda médica urgentemente, pero estaban a kilómetros del pueblo más cercano, sin teléfono y en medio de una tormenta de nieve. Con una determinación nacida de la desesperación, envolvió a Nora en todas las mantas disponibles, la colocó lo más cerca posible del fuego y añadió más leños para asegurar que no se apagara. Luego se puso su abrigo, se envolvió una bufanda alrededor de la cara y agarró la linterna. «Voy a buscar ayuda, cariño», susurró al oído de su hija inconsciente. «Aguanta, volveré, te lo prometo». La tormenta se había intensificado cuando Tamara salió a la noche helada. El viento aullaba entre los árboles, y la nieve caía tan densamente que apenas podía ver a 2 metros frente a ella. No sabía en qué dirección podría encontrar ayuda, pero recordaba haber visto humo de una chimenea en la distancia mientras conducían hacia la cabaña. Decidió seguir esa dirección, guiándose solo por su instinto y la débil luz de su linterna. Cada paso era una batalla contra el viento que amenazaba con derribarla y la nieve profunda que le llegaba a las rodillas. Sus pulmones ardían por el aire helado y pronto perdió la sensibilidad en los dedos y los pies, pero la imagen de Nora, sola e indefensa en la cabaña, la impulsaba a seguir adelante. «Un poco más», se repetía como un mantra. «Solo un poco más». El tiempo perdió significado mientras luchaba contra los elementos. Podían haber pasado minutos u horas. No lo sabía. La batería de la linterna comenzó a fallar, y con ella, sus esperanzas. Cuando estaba a punto de sucumbir al agotamiento y la hipotermia, vio una luz tenue a través de los árboles. Reuniendo sus últimas fuerzas, avanzó hacia ella. Era una cabaña, mucho más grande y en mejor estado que la suya, con luz en las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Tamara se tambaleó hasta la puerta y golpeó con toda la fuerza que le quedaba. Mientras esperaba, sintió que su conciencia se desvanecía. Lo último que vio antes de colapsar fue la puerta abriéndose y la silueta de un hombre mayor apareciendo ante ella. «Mi hija», alcanzó a susurrar. «Por favor, salven a mi hija». Despertó envuelta en mantas frente a un fuego rugiente. Por un momento desorientador, no recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces,
Todo volvió de golpe. ¡Nora!, exclamó intentando levantarse. «Tranquila», dijo una voz amable. Una mujer mayor de cabello plateado y rostro arrugado, pero afable, se inclinaba sobre ella. «Tu hija está a salvo. Mi marido y nuestro nieto fueron a buscarla en cuanto nos dijiste dónde estaba». Como si sus palabras hubieran conjurado la escena, la puerta se abrió y entraron dos hombres cargando un bulto envuelto en mantas. Tamara reconoció a su hija y se abalanzó hacia ella, ignorando el dolor en todo su cuerpo. «Nora, está viva», respondió el hombre mayor, colocando cuidadosamente a la niña en un sofá junto al fuego. «Llegamos justo a tiempo. Tenía una hipotermia severa, pero su fuego la mantuvo con vida hasta que pudimos traerla aquí». Tamara se derrumbó junto a su hija, tomando su pequeña mano entre las suyas. El color parecía estar volviendo lentamente a las mejillas de Nora. «Soy Enrique Aguirre», se presentó el hombre mayor. «Esta es mi esposa, Rosa, y mi nieto, Pablo. Somos tus vecinos más cercanos, aunque cercanos es relativo en estas montañas». «Tamara Vidal», respondió ella con voz quebrada, «y ella es mi hija, Nora. No sé cómo agradecerles». «No hay nada que agradecer», intervino Rosa con firmeza. «En la montaña nos cuidamos unos a otros. Es la única manera de sobrevivir». Mientras Rosa preparaba una sopa caliente y Pablo añadía más leña al fuego, Enrique explicó que habían visto el coche de Tamara pasar por el camino hacia la antigua cabaña de los Rovira. «No esperábamos que alguien ocupara ese lugar», comentó, su voz teñida de curiosidad. «Ha estado abandonado desde que el viejo Salvador Rovira murió hace más de 20 años». «¿Salvador Rovira era el abuelo de mi marido?», preguntó Tamara, realizando conexiones en su mente. «Nicolás Rovira era mi esposo. Él falleció hace 6 meses». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Enrique y Rosa intercambiaron miradas. «¿Eres la esposa de Nicolás Rovira?», preguntó finalmente Enrique, su tono cauto. «Sí». «¿Lo conocían?». «No personalmente», respondió Rosa, regresando con un cuenco humeante de sopa. «Pero el apellido Rovira es conocido en Villanueva». Antes de que Tamara pudiera preguntar más, Nora comenzó a moverse y a gemir suavemente. Todas las preguntas fueron olvidadas mientras madre e hija se reencontraban. Tamara llorando de alivio al ver los ojos de su pequeña abrirse nuevamente. Esa noche, los Aguirre insistieron en que se quedaran con ellos. Esa cabaña no es habitable en su estado actual, y menos en pleno invierno, declaró Rosa con una autoridad que no admitía discusión. «Os quedaréis con nosotros hasta que podáis acondicionarla adecuadamente». Exhausta y abrumada por la gratitud, Tamara aceptó. Mientras se acomodaba junto a Nora en la habitación de invitados, pensó en la extraña reacción de los Aguirre al apellido Rovira. ¿Qué historia habría detrás? Pero el agotamiento pudo más que la curiosidad, y pronto se sumió en un sueño profundo, sosteniendo protectoramente a su hija entre sus brazos. A la mañana siguiente, Tamara despertó con los rayos del sol filtrándose por la ventana. Por un instante, la calidez y la comodidad la engañaron, haciéndole creer que todo había sido una pesadilla, que seguían en su ático de Madrid y que pronto sonaría el despertador para ir a la oficina mientras Nora se preparaba para el colegio. Pero la realidad la golpeó cuando vio la habitación rústica y sintió el cuerpo de su hija acurrucado contra el suyo. La primera semana transcurrió en un limbo de gratitud y ansiedad. Los Aguirre resultaron ser una bendición inesperada, abriéndoles las puertas de su hogar y compartiéndolo todo sin hacer preguntas incómodas sobre su situación. Sin embargo, Tamara no podía evitar sentir que estaba abusando de su hospitalidad. «Necesitamos independizarnos lo antes posible»,
le confesó a Rosa mientras lavaban los platos del desayuno una mañana. No puedo seguir siendo una carga para vosotros. Rosa, con esa franqueza montañesa que Tamara estaba aprendiendo a apreciar, negó con la cabeza. Lo que necesitáis es un plan, no precipitaros. Esa cabaña no es habitable sin un trabajo considerable, y estamos en el peor momento del invierno. Era cierto. Enrique y Pablo habían acompañado a Tamara a inspeccionar la cabaña de los Rovira, y la evaluación no había sido alentadora. El tejado tenía goteras, la instalación eléctrica era un peligro, y las tuberías estaban congeladas. Con buen tiempo y materiales adecuados podríamos acondicionarla, había dicho Enrique, pero hasta la primavera no hay mucho que hacer. Lo que más preocupaba a Tamara, sin embargo, era Nora. La niña apenas hablaba, y cuando lo hacía era solo en monosílabos dirigidos exclusivamente a su madre. Pasaba horas mirando por la ventana hacia las montañas nevadas, abrazando su oso de peluche como si fuera su único vínculo con su vida anterior. «Dale tiempo», aconsejó Rosa, notando la preocupación en los ojos de Tamara. Ha perdido a su padre y todo lo que conocía. El silencio es su forma de procesar el dolor. A finales de esa primera semana, Enrique sugirió que visitaran el pueblo. Necesitaréis provisiones propias, y tarde o temprano tendréis que conocer Villanueva, si vais a quedaros aquí. Tamara sabía que tenía razón, aunque la idea la aterrorizaba. En Madrid había evitado el contacto social tras la muerte de Nicolás, avergonzada por su caída en desgracia. Aquí sería una forastera, y además, portadora de un apellido que por razones que aún desconocía, parecía generar reacciones negativas. Villanueva resultó ser un pueblo pequeño pero pintoresco, encaramado en la ladera de la montaña, con casas de piedra agrupadas alrededor de una plaza central dominada por una iglesia centenaria. En cualquier otra circunstancia, Tamara habría encontrado el lugar encantador. Ahora solo sentía los ojos curiosos siguiéndola mientras caminaba por las calles estrechas junto a Nora y los Aguirre. Los murmullos empezaron tan pronto como entraron en la tienda de comestibles. «Es una Rovira», escuchó Tamara que alguien susurraba. «¿Qué hace aquí después de tanto tiempo?» Enrique, notando su incomodidad, se acercó al mostrador donde una mujer de mediana edad observaba a Tamara con desconfianza apenas disimulada. «Lola, te presento a Tamara Vidal y a su hija Nora. Se están quedando en la antigua cabaña de los Rovira. Tamara, esta es Lola Fernández. Tiene la mejor tienda del pueblo». Tamara extendió su mano con una sonrisa tensa. «Encantada». Lola estrechó su mano brevemente, su expresión ilegible. «¿Rovira? ¿Eres familia de Salvador Rovira?» «Era el abuelo de mi difunto marido», respondió Tamara, incómoda bajo el escrutinio. «Nicolás Rovira». El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Tamara sintió la mano de Nora aferrarse a la suya con más fuerza. «No sabíamos que Salvador tenía un nieto», comentó finalmente Lola, su tono cuidadosamente neutral. «Nicolás no. Mantenía contacto con su familia», explicó Tamara, preguntándose cuánto debía revelar. Apenas mencionaba a su abuelo. «No me sorprende», murmuró alguien en la tienda, lo suficientemente alto para ser escuchado. Tamara se tensó, pero antes de que pudiera responder, Rosa intervino con firmeza. «Vinimos a comprar provisiones, Lola, no a desenterrar historias antiguas». El resto de la visita transcurrió en un ambiente de tensión apenas contenida. Tamara intentó concentrarse en comprar lo esencial con el poco dinero que le quedaba, mientras ignoraba los susurros y miradas que los seguían. Fue en la plaza cuando ocurrió el primer incidente directo. Un grupo de niños de aproximadamente la edad de Nora se acercó mientras esperaban a que Enrique terminara unos recados. «¿Vas a ir a nuestra escuela?»,
preguntó una niña a Nora, su curiosidad aparentemente inocente. Nora se encogió aún más contra Tamara, sin responder. Mi abuela dice que los Rovira traen mala suerte al pueblo, comentó otro niño, mirándolas con una mezcla de temor y fascinación. Dice que por eso no ha nevado lo suficiente este año, porque han vuelto. ¡Martín! Una mujer se acercó rápidamente tomando al niño del brazo. Discúlpate ahora mismo. Pero, abuela, tú dijiste, ahora, insistió la mujer, y luego se dirigió a Tamara con una sonrisa incómoda. Lo siento mucho, los niños repiten cosas sin entender. No se preocupe, respondió Tamara automáticamente, aunque sentía un nudo en el estómago. ¿Qué clase de reputación tenía la familia de Nicolás en este pueblo? El viaje de regreso a la cabaña de los Aguirre fue silencioso. Nora se había encerrado aún más en su mutismo, y Tamara estaba perdida en sus pensamientos, intentando entender en qué tipo de situación habían caído. Esa noche, después de que Nora se durmiera, Tamara se sentó con los Aguirre frente al fuego. Necesitaba respuestas. ¿Qué hizo la familia Rovira para ser tan mal vista en el pueblo?, preguntó directamente. Enrique y Rosa intercambiaron miradas, como decidiendo cuánto revelar. Finalmente, Enrique suspiró. Es una historia vieja, de hace más de 50 años, comenzó. Salvador Rovira era el dueño de la única mina importante de la zona. Cuando una inundación en la galería principal mató a 5 mineros, el pueblo culpó a Salvador por negligencia. Decían que ignoró las advertencias sobre las filtraciones de agua para no detener la producción. Nunca se probó, añadió Rosa. Pero Salvador no se defendió públicamente. Cerró la mina, despidió a todos los trabajadores y se recluyó en esa cabaña hasta su muerte. La economía del pueblo se desplomó durante años. El rencor pervive en las generaciones mayores, continuó Enrique, y se transmite como una leyenda a los más jóvenes. Para muchos, los Rovira son el origen de todas las desgracias de Villanueva, desde malas cosechas hasta inviernos duros. Tamara se quedó sin palabras. No solo había perdido todo y se había visto obligada a refugiarse en un lugar aislado y desconocido, sino que ahora descubría que cargaba con un apellido maldito en la única comunidad a la que podían recurrir. Entenderé si preferís que Nora y yo busquemos otro lugar, dijo finalmente, aunque la idea le provocaba pánico. No tenían a dónde ir. Rosa le tomó la mano con firmeza. Tonterías. No somos supersticiosos y no juzgamos a nadie por los supuestos pecados de sus antepasados. Os quedaréis aquí hasta que podáis valeros por vosotras mismas. La gratitud le invadió, junto con una nueva determinación. Si iban a quedarse, tendría que encontrar la manera de superar no solo su precaria situación económica, sino también los prejuicios de todo un pueblo. A la mañana siguiente, Tamara tomó 2 decisiones. Empezaría a trabajar inmediatamente en hacer habitable la cabaña y buscaría alguna forma de ganarse la vida en este nuevo entorno. La primera tarea resultó más desalentadora de lo que esperaba. Con la ayuda de Pablo, el nieto de los Aguirre, inspeccionó a fondo la cabaña. Además de los problemas evidentes, descubrieron que parte de la estructura estaba comprometida por la humedad y las termitas. Necesitará una reforma completa antes de que sea segura para vivir, concluyó Pablo, un joven de unos 25 años que había estudiado arquitectura en la ciudad antes de regresar a las montañas para ayudar a sus abuelos. No tengo dinero para eso, admitió Tamara, la desesperación filtrándose en su voz. Sus últimos ahorros apenas alcanzarían para cubrir necesidades básicas durante unas semanas. Podemos hacer mucho nosotros mismos, con tiempo y materiales. Recuperados, sugirió Pablo. Conozco a gente en el pueblo que podría tener materiales sobrantes de otras obras, y yo podría ayudarte con la mano de obra. La oferta era generosa,
Pero Tamara sabía que no podía depender indefinidamente de la caridad de esta familia. «Te pagaría cuando pueda», insistió. Pablo sonrió. «Ya se nos ocurrirá algo». La segunda decisión, encontrar una fuente de ingresos, parecía aún más complicada. ¿Qué podía ofrecer una contadora corporativa en un pueblo de montaña? Sus habilidades con hojas de cálculo y análisis financieros difícilmente serían demandadas aquí. Fue Rosa quien le dio la primera oportunidad. «El ayuntamiento necesita ayuda con la contabilidad municipal», mencionó casualmente durante la cena. «El antiguo contador se jubiló hace 2 meses y el alcalde aún no encuentra reemplazo». «¿Crees que considerarían contratarme?», preguntó Tamara, un rayo de esperanza iluminando su rostro por primera vez en días. «Tengo más de 30 años de experiencia en contabilidad». «Tendría sentido», respondió Enrique, «pero tendrías que enfrentarte a Antonio Torres, el alcalde, y él es uno de los que más rencor guarda hacia los Rovira. Su padre era uno de los mineros que murieron en el accidente». La esperanza se desvaneció tan rápido como había aparecido. ¿Cómo podría convencer al alcalde de contratarla siendo quien era? «Inténtalo de todos modos», instó Rosa. «Antonio puede ser terco y supersticioso, pero no es tonto. Si realmente necesitan un contador competente, tendrá que considerar tu solicitud». Así fue como 2 días después, Tamara se encontró frente al modesto ayuntamiento de Villanueva, aferrando su currículum impreso en la única copistería del pueblo. Había dejado a Nora con Rosa, prometiéndole regresar pronto. El alcalde Torres resultó ser un hombre corpulento de unos 60 años, con un poblado bigote canoso y ojos pequeños y escrutadores que la evaluaron con frialdad cuando su secretaria la hizo pasar. «Señora Vidal», la saludó sin levantarse, apenas reconociendo su presencia con un gesto, o debería decir «señora de Rovira». «Vidal está bien», respondió Tamara, decidida a no mostrar debilidad. «Agradezco que me reciba, alcalde Torres. Entiendo que el ayuntamiento necesita asistencia con su contabilidad». «¿Quién le dijo eso?». Su tono era cortante, defensivo. «Es un pueblo pequeño, las noticias viajan rápido», respondió diplomáticamente. «Soy contadora profesional con 3 décadas de experiencia. Aquí tiene mi currículum». Torres apenas miró el documento que ella le extendía. «¿Y qué hace una contadora de Madrid en nuestro humilde pueblo? Las deudas de su marido, la 1960, obligaron a huir». El comentario la golpeó como una bofetada. ¿Cómo sabía él sobre las deudas de Nicolás? «Mi situación personal no es relevante para mi capacidad profesional», contestó, manteniendo la compostura a duras penas. «Estoy disponible para trabajar inmediatamente y mis honorarios serían razonables». Torres soltó una risa sin humor. «¿Cree que este pueblo confiaría su dinero a una Rovira? La última vez que un Rovira manejó los recursos de Villanueva, 5 familias perdieron a sus seres queridos y decenas quedaron en la miseria». Tamara respiró hondo, luchando contra la indignación. «Yo no soy Salvador Rovira, señor alcalde. Ni siquiera lo conocí. Soy Tamara Vidal, y solo busco una oportunidad para mantener a mi hija honradamente». Por un momento, algo parecido a la duda cruzó el rostro del alcalde, pero tan pronto como apareció, desapareció. «Lo siento, señora Vidal, pero el puesto ya está cubierto», mintió descaradamente. «Buena suerte en su búsqueda». Tamara salió del ayuntamiento con la cabeza alta, pero en cuanto estuvo fuera de la vista, se derrumbó en un banco de la plaza, luchando contra las lágrimas de frustración. ¿Cómo iban a sobrevivir si ni siquiera le daban la oportunidad de trabajar? «Señora Vidal». Alzó la vista para encontrarse con una mujer de aproximadamente su edad,
vestida con sencillez, pero elegancia, que la observaba con curiosidad. «Soy Beatriz Laínez, la directora de la escuela municipal», se presentó tendiéndole la mano. «La vi salir del ayuntamiento. ¿Puedo sentarme?» Tamara asintió, desconcertada por el abordaje directo, pero agradecida por un trato civilizado. «He oído que tiene una hija en edad escolar», continuó Beatriz, sin preámbulos. «¿Por qué no la ha matriculado aún?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Nora está pasando por un momento difícil. Apenas habla desde que perdió a su padre. No creo que esté lista para enfrentarse a un nuevo colegio, nuevos compañeros». Beatriz la observó con atención. Precisamente por eso debería estar en un entorno estructurado, con rutinas y la compañía de otros niños. El aislamiento solo empeorará su situación. Tamara dudó. La idea de enviar a Nora al colegio local, donde podría enfrentar el rechazo por el apellido Rovira, la aterrorizaba. Pero también sabía que Beatriz tenía razón sobre los beneficios de la rutina y la socialización. «Tengo entendido que es usted contadora», continuó Beatriz, cambiando aparentemente de tema. «Lo soy. Acabo de ofrecerle mis servicios al alcalde, pero Antonio es un viejo testarudo anclado en rencores del pasado», completó Beatriz con un suspiro. «No se lo tome como algo personal. Trata así a todos los forasteros, y peor aún si tienen alguna conexión con los Rovira». «No parece que usted comparta esa actitud», observó Tamara, intrigada por la franqueza de esta mujer. «La historia de Salvador Rovira ocurrió antes de que yo naciera», explicó Beatriz. «Y creo firmemente que los pecados del abuelo no deben recaer sobre la nieta. Además, nuestra escuela necesita urgentemente alguien que lleve la contabilidad y la administración. El puesto es de media jornada, pero podría ser un comienzo». Tamara la miró incrédula. «¿Me está ofreciendo trabajo?» «Estoy considerándolo», matizó Beatriz. «Si trae a su hija a la escuela y su experiencia es como dice su currículo, podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes». Era una oportunidad inesperada, pero Tamara dudaba. «¿Qué dirá el alcalde? Parece tener mucha influencia aquí». «La escuela tiene un consejo independiente», respondió Beatriz, con una sonrisa que sugería cierta satisfacción. «Antonio puede gruñir todo lo que quiera, pero no puede impedir que contrate a quien considere adecuado para el puesto». Días después, Nora estaba sentada en el último pupitre de una clase de 5º grado, mirando fijamente su cuaderno, mientras los demás niños la observaban con curiosidad apenas disimulada. Tamara, mientras tanto, se familiarizaba con el caótico sistema contable de la escuela en una pequeña oficina junto a la dirección. El primer día de Nora en la escuela fue desastroso. Regresó con su uniforme nuevo manchado de barro y los ojos enrojecidos por el llanto contenido. Solo cuando estuvieron a solas en la habitación de los Aguirre, Tamara logró que su hija hablara. «Me llamaron Bruja Rovira», susurró Nora. «Dijeron que mi familia maldijo al pueblo y que por eso no tenemos dinero». Tamara abrazó a su hija, sintiendo que su corazón se rompía un poco más. «No les hagas caso, cariño. Son solo supersticiones tontas». «Quiero volver a Madrid», sollozó Nora. «Quiero nuestra casa. Quiero a mis amigas. Quiero a papá». No había respuestas para eso. Tamara solo pudo sostener a su hija mientras lloraba, consciente de que no podían volver a su vida anterior y que Nicolás nunca regresaría. La única opción era seguir adelante, por doloroso que fuera. Las semanas siguientes establecieron una rutina agotadora. Tamara dividía su tiempo entre el trabajo en la escuela, donde luchaba por poner orden en años de desorganización administrativa, y la rehabilitación de la cabaña con la ayuda de Pablo y ocasionalmente Enrique.
Las noches las dedicaba a consolar a Nora, quien seguía enfrentando el rechazo de sus compañeros de clase. Febrero dio paso a marzo, y con la llegada de la primavera, la nieve comenzó a derretirse, revelando un paisaje completamente nuevo. La cabaña, aunque aún lejos de ser confortable, al menos ya no tenía goteras y contaba con electricidad básica y agua corriente. Tamara había decidido que se mudarían allí a finales de mes, a pesar de las protestas de Rosa. «Es demasiado pronto», insistía la anciana, «y no hay necesidad de apresurarse». Pero Tamara no podía seguir abusando de su hospitalidad y necesitaba sentir que recuperaba cierto control sobre su vida, por pequeño que fuera. El día antes de la mudanza planeada, Tamara estaba en el ático de la cabaña, limpiando décadas de polvo y telarañas. Fue allí donde encontró el baúl. Estaba escondido tras unas viejas vigas, como si alguien hubiera querido mantenerlo oculto. La cerradura estaba oxidada, pero se dio con relativa facilidad cuando la forzó con un destornillador. Dentro, envueltos en un paño descolorido, encontró una docena de cuadernos de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero perfectamente conservadas. Eran diarios, escritos con una letra pulcra y detallada. En la primera página del más antiguo leyó: «Propiedad de Salvador Rovira, botánico, año 1948». ¿Botánico? Según lo que le habían contado, Salvador Rovira era un despiadado dueño de minas, no un estudioso de plantas. Intrigada, comenzó a hojear los diarios. Estaban llenos de dibujos meticulosos de plantas, notas sobre sus propiedades, fórmulas para tinturas y remedios, y mapas de lugares en las montañas donde podían encontrarse especies raras. Tamara estaba tan absorta en la lectura que no oyó a Nora subir al ático hasta que la niña habló. «¿Qué es eso, mamá?». Sobresaltada, Tamara cerró el cuaderno. «Son diarios viejos que pertenecían a tu bisabuelo, Salvador». Para su sorpresa, Nora se acercó con curiosidad genuina, la primera que mostraba desde su llegada a Villanueva. «¿Puedo ver?». Tamara le pasó uno de los diarios menos frágiles. Nora lo abrió con cuidado y sus ojos se iluminaron al ver los detallados dibujos de flores y hierbas. «Son bonitos», murmuró, pasando los dedos delicadamente sobre un dibujo particularmente intrincado de lo que parecía ser una flor de montaña. «¿Tu abuelo era artista?». «Parece que era botánico», respondió Tamara, observando con asombro cómo su hija mostraba interés por algo después de tanto tiempo. «Estudiaba plantas». Estuvieron un rato revisando los diarios juntas, Tamara leyendo en voz alta pasajes que describían expediciones a valles remotos y descubrimientos de plantas con propiedades medicinales. Nora escuchaba con una atención que no había mostrado en meses. Cuando finalmente bajaron para cenar, Tamara llevó consigo algunos de los diarios. Esa noche, mientras comían con los Aguirre su última cena antes de mudarse a la cabaña, mencionó casualmente su hallazgo. «Salvador Rovira, botánico». Enrique parecía genuinamente sorprendido. Nunca había oído eso. Siempre fue conocido como el dueño de la mina. «Estos diarios datan de antes del accidente en la mina», explicó Tamara. «Parecen abarcar décadas de estudios sobre plantas medicinales que crecen específicamente en estas montañas». Rosa, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Ahora que lo mencionas, cuando era niña, había historias sobre el hombre de las hierbas que vivía en las montañas y podía curar enfermedades con sus remedios. Nunca conecté esas historias con Salvador Rovira. Quizás porque después del accidente se convirtió en otra persona en la mente colectiva del pueblo», sugirió Pablo. «El villano necesario para explicar la tragedia». Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0.
me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. La conversación derivó hacia otros temas, pero Tamara no podía dejar de pensar en los diarios. ¿Podría haber algo de valor en ese conocimiento olvidado? No en términos monetarios, sino prácticos. Las montañas estaban a kilómetros del hospital más cercano, y los remedios naturales seguramente tendrían su lugar en una comunidad tan aislada. La primera noche en la cabaña renovada fue extrañamente pacífica. Aunque el espacio seguía siendo austero, un sofá donado por los Aguirre, 2 camas compradas de segunda mano y una mesa con sillas desparejadas, se sentía como un nuevo comienzo. Nora incluso había colocado uno de los dibujos botánicos de Salvador, que había calcado cuidadosamente en la pared junto a su cama. Tamara se durmió con una sensación de logro modesto, pero significativo. Tenían un techo, un trabajo, y, quizás, por primera vez desde la muerte de Nicolás, un atisbo de esperanza. El golpe en la puerta la despertó al amanecer. Aún en pijama, abrió para encontrarse con una mujer joven de aspecto oficial, acompañada por el alcalde Torres, cuya expresión de satisfacción maliciosa encendió las alarmas de Tamara. «Señora Vidal, soy Diana Roca, de Servicios Sociales, de la Comunidad Autónoma», se presentó la mujer, mostrando una identificación. «Necesito realizar una inspección de las condiciones habitacionales en las que se encuentra su hija menor de edad». «¿Qué? ¿Por qué?». Tamara intentó mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. «Hemos recibido una denuncia anónima», respondió Diana mientras el alcalde se mantenía en segundo plano, observando, «sobre posibles condiciones inadecuadas para una menor. Fue usted, ¿verdad?». Tamara enfrentó a Torres, incapaz de contener su indignación. «¿No le bastó con negarme trabajo?». «Solo cumplo con mi deber cívico», respondió él, fingiendo inocencia. «Como alcalde, el bienestar de todos los niños del municipio me concierne, incluso el de la pequeña Rovira». Diana Roca parecía incómoda con el intercambio, pero procedió profesionalmente. «¿Puedo pasar, señora Vidal? Cuanto antes completemos la inspección, antes podremos resolver este asunto». Durante la hora siguiente, la trabajadora social recorrió cada rincón de la cabaña, tomando notas y fotografías. Tamara la seguía, explicando las mejoras que habían realizado y las que aún planeaban hacer, mientras Torres esperaba fuera, su presencia una constante amenaza. Cuando Nora despertó, confundida y asustada por la presencia de extraños, la situación empeoró. Diana intentó hablar con ella, pero la niña se retrajo por completo, negándose a responder incluso las preguntas más básicas. Esto pareció reforzar las preocupaciones de la trabajadora social. Finalmente, en la cocina, mientras Nora desayunaba en silencio, Diana le comunicó sus conclusiones preliminares. «Señora Vidal, debo ser honesta. Estas condiciones no son adecuadas para una menor. La estructura sigue siendo insegura en varias áreas, el aislamiento es deficiente y la calefacción es inadecuada para las temperaturas que aún se registran por las noches en estas montañas». «Estamos trabajando en ello», protestó Tamara. «Roma no se construyó en un día y nosotras llevamos aquí menos de 2 meses». «Lo entiendo, pero mi deber es velar por el interés superior de la niña», respondió Diana con firmeza. «Además, me preocupa el estado emocional de su hija. Su mutismo selectivo sugiere un trauma no tratado. Ha perdido a su padre y todo lo que conocía», exclamó Tamara, luchando por mantener el control. «Por supuesto que está traumatizada, pero estamos adaptándonos, encontrando nuestro camino». Diana la miró con lo que parecía genuina compasión. «Le daré 2 semanas para hacer las mejoras esenciales que he señalado en mi informe. También recomendaré que la niña reciba apoyo psicológico. Si en la próxima visita no veo cambios significativos,
tendré que considerar medidas más drásticas, incluyendo la posibilidad de un acogimiento temporal mientras usted acondiciona adecuadamente la vivienda. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Tamara. ¿Está diciendo que podrían quitarme a mi hija? Estoy diciendo que necesitamos asegurarnos de que vive en condiciones apropiadas, matizó Diana, aunque su tono dejaba claro que la amenaza era real. Le dejaré una lista detallada de lo que debe mejorar. Cuando finalmente se marcharon, Tamara se desplomó en una silla, sintiendo que el mundo se derrumbaba nuevamente a su alrededor. Nora se acercó silenciosamente y apoyó su pequeña mano en el hombro de su madre. ¿Van a llevarme lejos de ti?, preguntó con una voz tan pequeña que Tamara apenas la escuchó. No, mi vida, respondió, atrayendo a su hija a un abrazo feroz. Nunca dejaré que nos separen. Encontraré la manera de arreglar esto, te lo prometo. Pero cuando Nora se fue a vestir, Tamara se permitió un momento de puro pánico. ¿Cómo? Iba a realizar todas las mejoras exigidas en solo 2 semanas, sin dinero suficiente para materiales y con un trabajo que apenas cubría sus necesidades básicas. Esa tarde, tras dejar a Nora con Rosa para la lección de tejido que la anciana había insistido en enseñarle, Tamara se reunió con Pablo en la cabaña para evaluar la situación. Puedo conseguir la mayoría de los materiales a precio de costo a través de un amigo que trabaja en un almacén de construcción en la ciudad, ofreció Pablo después de revisar la lista de Diana. Y entre mi abuelo, un par de amigos y yo, podemos hacer el trabajo en 2 semanas, pero incluso al costo mínimo necesitarías al menos 2.000 euros para los materiales. Tamara se frotó las sienes, intentando contener un inminente dolor de cabeza. No tengo ese dinero, Pablo. Apenas he cobrado mi primer sueldo de la escuela, y casi todo se ha ido en comida y necesidades básicas. ¿No hay nadie a quien puedas pedir prestado? ¿Familia? ¿Amigos de Madrid? Ella negó con la cabeza. Los pocos amigos que tenía desaparecieron cuando supieron de las deudas de Nicolás, y mi familia se detuvo, recordando la desaprobación de sus padres cuando se casó con Nicolás y cómo habían cortado lazos cuando ella eligió seguir a su marido en lugar de la carrera jurídica que ellos habían planeado para ella. No es una opción. Se hizo un silencio pesado. Finalmente Pablo habló de nuevo. Hay una forma, dijo dudando, pero no sé si la aceptarías. En este momento, Pablo, consideraría casi cualquier cosa para evitar que me quiten a mi hija. He visto los diarios de Salvador que encontraste, explicó. Algunos de esos remedios herbales podrían tener valor. La gente aquí sigue usando medicina tradicional junto con la convencional, especialmente los mayores. Si pudieras recrear algunas de esas fórmulas... Tamara lo miró escéptica. No soy botánica ni farmacéutica. No tengo idea de cómo preparar remedios herbales. Salvador dejó instrucciones bastante detalladas, insistió Pablo. Y conozco a alguien que podría ayudarte, el doctor Gabriel Martínez. Es el único médico del pueblo, pero tiene mente abierta respecto a los tratamientos tradicionales. De hecho, ha estado buscando alternativas para algunos pacientes crónicos que no pueden permitirse medicamentos caros. La idea parecía descabellada. Ella, una contadora de Madrid, preparando remedios herbales basados en diarios de un siglo atrás, y sin embargo, mientras el sol se ponía tras las montañas, bañando la cabaña en una luz dorada, Tamara sintió una extraña sensación de determinación. Si existía, aunque fuera una pequeña posibilidad de que funcionara, tenía que intentarlo. Esa noche, mientras Nora dormía, Tamara se sumergió en los diarios de Salvador. Entre sus páginas aparecían recetas detalladas para tratar desde dolores articulares hasta insomnio, fiebres y problemas digestivos.
Salvador había sido meticuloso en sus anotaciones, especificando dónde encontrar cada planta, cómo y cuándo recolectarla, y los procesos exactos para preparar tinturas, infusiones y cataplasmas. 2 días después, acompañada por Pablo, Tamara visitó al doctor Martínez en su modesta consulta. El médico, un hombre de unos 50 años, con una espesa barba entrecana y ojos amables, los recibió con curiosidad. Pablo me mencionó algo sobre diarios botánicos, dijo después de las presentaciones. Debo admitir que has despertado mi interés profesional. Tamara le mostró algunos de los cuadernos, explicando brevemente cómo los había encontrado y su situación actual. Para su sorpresa, el doctor no mostró el recelo habitual al apellido Rovira. «Fascinante», murmuró mientras revisaba las páginas. Algunas de estas plantas son extremadamente raras, específicas de microclimas muy particulares de estas montañas. La comunidad científica las ha estudiado poco precisamente por su rareza. ¿Cree que estos remedios podrían funcionar? ¿Realmente?, preguntó Tamara, entre esperanzada y escéptica. Muchos medicamentos modernos tienen su origen en compuestos naturales, respondió él. La diferencia es que ahora los aislamos y sintetizamos, pero en su forma natural, muchas plantas contienen principios activos efectivos. La conversación continuó durante más de 1 hora, con el doctor cada vez más entusiasmado por lo que veía en los diarios. Finalmente hizo una propuesta que Tamara no esperaba. Tu hija, Nora, tiene consulta conmigo mañana, ¿verdad? Beatriz me pidió que la viera por su mutismo. Tamara asintió. La directora había insistido en que Nora recibiera atención médica, especialmente tras la visita de servicios sociales. Ha estado tosiendo desde hace unos días, añadió preocupada. Creo que pescó un resfriado en la escuela. El doctor asintió pensativo. Los antibióticos que normalmente recetaría son caros y entiendo que tu situación económica es complicada. ¿Qué te parecería intentar uno de estos remedios de Salvador para su infección respiratoria? Bajo mi supervisión, por supuesto. La propuesta la tomó desprevenida. Usar a mi hija como conejillo de indias. No sé, doctor. No es experimentación, aclaró él rápidamente. Estos remedios se han usado durante generaciones en estas montañas, solo que el conocimiento se perdió, o más bien se desacreditó después del incidente de la mina. Considera esto una recuperación de sabiduría tradicional. Tamara dudó, pero el tiempo y el dinero jugaban en su contra. ¿Y si funciona? ¿Cómo me ayudaría eso con las reparaciones de la cabaña? Fue Pablo quien respondió. Si puedes producir remedios efectivos, hay decenas de personas en el pueblo que pagarían por ellos, mi abuela incluida con su artritis. El doctor asintió. Yo mismo tengo pacientes que no pueden permitirse medicamentos para condiciones crónicas y estarían dispuestos a probar alternativas naturales. La posibilidad de una solución se presentaba ante ella, aunque no era nada parecido a lo que habría imaginado. De contadora corporativa a herbolaria de montaña. La vida daba giros inesperados. Necesitaré ayuda para encontrar las plantas, dijo finalmente. Según los diarios, algunas solo crecen en zonas muy específicas. «Puedo ayudarte con eso», ofreció Pablo. «Conozco estas montañas como la palma de mi mano». Así fue como, al día siguiente, después de que el doctor confirmara que Nora tenía una infección respiratoria leve, Tamara se encontró preparando una infusión según las instrucciones precisas de Salvador. El remedio incluía una mezcla de hierbas que Pablo había ayudado a identificar y recolectar esa misma mañana. Líquen pulmonario, tomillo silvestre y una variedad local de menta que crecía junto al arroyo que bajaba de las montañas. «¿Tengo que beber eso?», preguntó Nora, mirando con desconfianza el líquido verdoso en la taza.
El doctor Martínez dice que te ayudará con la tos, respondió Tamara, intentando sonar más confiada de lo que se sentía. Y yo confío en él. Para su sorpresa, Nora tomó la taza sin más protestas y bebió el contenido, haciendo solo una leve mueca por el sabor. «No está tan malo», comentó, y luego añadió algo que dejó a Tamara sin aliento. «El bisabuelo Salvador dibujaba muy bien las plantas. Me gustaría aprender a hacerlo así». Era la frase más larga que Nora había pronunciado voluntariamente en meses, y contenía algo que Tamara no había escuchado en mucho tiempo. Interés, curiosidad, quizás incluso entusiasmo. 3 días después, la tos de Nora había desaparecido, casi por completo. El doctor Martínez, que había seguido su evolución diariamente, parecía impresionado. «La infusión ha funcionado mejor de lo que esperaba», admitió durante su visita de control. «Los compuestos del líquen pulmonario tienen propiedades antibióticas naturales, pero la eficacia de este remedio específico supera lo que hubiera predicho». «¿Eso significa que podríamos intentar con otros remedios del diario?», preguntó Tamara, sintiendo que una puerta se abría ante ella. «Con cautela y supervisión, sí», asintió el doctor. «De hecho, me gustaría proponerle algo, señora Vidal. Tengo varios pacientes con condiciones que podrían beneficiarse de estos tratamientos tradicionales, especialmente como complemento a la medicina convencional. Si está dispuesta a preparar algunos remedios siguiendo las recetas de Salvador, yo los supervisaría clínicamente y podríamos establecer un pequeño ensayo informal». El ensayo informal comenzó con 5 pacientes. Una anciana con artritis crónica, un hombre de mediana edad con insomnio persistente, una adolescente con migrañas, una mujer con problemas digestivos y un agricultor con dolores de espalda debilitantes. Cada uno recibió un remedio específico basado en los diarios de Salvador, con instrucciones precisas sobre su uso. Mientras tanto, Pablo y sus amigos comenzaron las reparaciones más urgentes en la cabaña, trabajando contrarreloj para cumplir con los requisitos de servicios sociales. Tamara había invertido sus escasos ahorros en los materiales más esenciales, confiando en que los remedios herbales generarían algún ingreso antes de la próxima inspección. Para su asombro, los resultados comenzaron a llegar más rápido de lo esperado. La anciana con artritis reportó una mejoría significativa en la movilidad de sus manos después de solo una semana, usando la cataplasma de árnica de montaña y corteza de sauce que Tamara había preparado. El insomne finalmente logró dormir 6 horas seguidas gracias a la infusión de valeriana silvestre y melisa. Y el agricultor volvió a trabajar sus campos después de usar el aceite de hipérico que Salvador había descrito como el bálsamo del leñador. El doctor Martínez estaba entusiasmado. «Estos resultados son prometedores, muy prometedores», declaró después de evaluar a los pacientes, especialmente considerando que todos habían probado tratamientos convencionales con resultados limitados. ¿Está funcionando? ¿Conseguirán Tamara y Nora estabilizar su situación antes de que los servicios sociales tomen medidas drásticas? La tensión aumenta mientras el plazo se acerca a su fin. Lo que había comenzado como un acto desesperado se convirtió rápidamente en algo más. Los pacientes iniciales, satisfechos con los resultados, comenzaron a hablar. Pronto, otros, habitantes de Villanueva, empezaron a acercarse a Tamara, primero con cautela, luego con esperanza. El apellido Rovira, antes susurrado con desprecio, ahora se asociaba también con las medicinas de la montaña que estaban ayudando a tantos. Nora, para sorpresa y alegría de Tamara, había comenzado a involucrarse en el proceso. Su interés por los dibujos botánicos evolucionó a una curiosidad por las plantas mismas.
Acompañaba a Pablo y Tamara en sus expediciones de recolección, demostrando un ojo asombrosamente agudo para identificar especímenes basándose en los dibujos de Salvador. «Mira, mamá», exclamó un día, señalando una pequeña flor azul casi oculta entre las rocas de un sendero montañoso. «Es la genciana de altura que el bisabuelo dibujó, la que dice que ayuda con la digestión». Era la primera vez que Tamara veía a su hija genuinamente emocionada desde que habían llegado a Villanueva. El cambio no se limitaba a sus expediciones botánicas. Nora había comenzado a hablar más en la escuela e incluso había hecho una amiga, Clara, la hija del doctor Martínez, que compartía su reciente fascinación por las plantas. Los días pasaban rápidamente mientras dividían su tiempo entre la preparación de remedios y las reparaciones de la cabaña. El dinero seguía siendo escaso, pero ahora al menos tenían un flujo modesto de ingresos que complementaba el salario de Tamara en la escuela. A 3 días de la visita programada de Diana Roca, Tamara evaluaba nerviosa los avances con Pablo. Habían logrado mucho. El techo ya no tenía goteras. Las paredes estaban aisladas adecuadamente. Habían instalado una estufa de leña más eficiente y las zonas con daños estructurales estaban reparadas. Pero aún quedaban detalles importantes por completar y el dinero se había agotado nuevamente. «Necesitamos al menos 500 euros más para terminar a tiempo», calculó Pablo, pasándose una mano por el pelo con frustración. Tamara estaba a punto de responder cuando llamaron a la puerta. Para su sorpresa, era Marina López, la esposa del alcalde Torres, acompañada por una mujer mayor que Tamara no conocía. «Señora Vidal», saludó Marina con evidente incomodidad. «Espero no molestar. Me preguntaba si tendría algo para los dolores de mi madre. El doctor Martínez nos sugirió que la visitáramos». El asombro dejó a Tamara momentáneamente sin palabras. La esposa del hombre que había intentado arruinarla estaba en su puerta buscando su ayuda. «Por supuesto», respondió finalmente recuperando la compostura. «Pasen, por favor». Durante la siguiente hora, Tamara escuchó a la anciana describir los dolores que había soportado durante años, examinó los diarios de Salvador en busca del remedio adecuado y finalmente preparó una mezcla de hierbas y un ungüento que, según Salvador, aliviaría ese tipo específico de dolor. Cuando Marina intentó pagarle, Tamara dudó. Por un lado, necesitaban desesperadamente el dinero para las reparaciones. Por otro, ayudar a la familia del alcalde sin condiciones podría ser un gesto estratégico importante. «Considérelo un regalo», dijo finalmente. «Si funciona y necesitan más, entonces podemos hablar de compensación». Marina pareció tan sorprendida por el gesto como Tamara lo había estado por su visita. «Gracias», respondió con una sinceridad inesperada. «Antonio, mi marido no sabe que estamos aquí. Él todavía, ya sabe cómo es con respecto a los Rovira». «No soy una Rovira», corrigió suavemente Tamara. «Soy Tamara Vidal, y solo intento sacar adelante a mi hija con los recursos que tengo a mano». Después de que se marcharan, Pablo miró a Tamara con una ceja arqueada. «¿Un regalo para la familia Torres? Eso no pagará las nuevas ventanas que necesitamos instalar». «A veces hay que invertir en algo más valioso que el dinero inmediato», respondió Tamara pensativa. «La influencia del alcalde en este pueblo podría ser más importante a largo plazo que 500 euros ahora». Pablo sonrió. «Parece que la contadora de Madrid está aprendiendo las complejas economías sociales de los pueblos pequeños». La mañana de la inspección, Tamara despertó con el estómago hecho un nudo. Habían trabajado hasta bien entrada la noche, terminando los últimos detalles que podían permitirse. La cabaña lucía irreconocible comparada con aquella ruina helada donde habían llegado en enero,
Pero Tamara sabía que aún faltaban mejoras importantes. «Todo saldrá bien, mamá», dijo Nora durante el desayuno, sorprendiendo a Tamara con su optimismo. «La señora Diana verá todo lo que hemos mejorado». Tamara abrazó a su hija, maravillada por su resiliencia. Habían pasado por tanto, y sin embargo, aquí estaba Nora, encontrando fuerza para consolar a su madre. Diana Roca llegó puntualmente a las 10, esta vez sin el alcalde Torres como sombra amenazante. Su expresión profesional no revelaba nada, mientras recorría metódicamente la cabaña, tomando notas y fotografías como en su visita anterior. «Han hecho un trabajo impresionante con los recursos disponibles», comentó finalmente, para alivio de Tamara. «Las mejoras estructurales y de aislamiento son adecuadas, y la calefacción ya no es un problema con la nueva estufa». «Pero», anticipó Tamara, reconociendo el tono que sugería que no todo estaba resuelto. «Pero aún hay aspectos preocupantes», confirmó Diana. «Las instalaciones sanitarias siguen siendo deficientes y la cocina necesita actualizaciones para ser completamente segura. Además, aunque noto mejoras en el ánimo de Nora, la psicóloga escolar me ha informado que aún presenta síntomas de ansiedad y trauma no resuelto». Tamara sintió que su corazón se hundía. Habían avanzado tanto, pero no lo suficiente. «¿Qué significa eso para nosotras?», preguntó, temiendo la respuesta. Diana cerró su libreta y miró a Tamara directamente. «Reconozco el esfuerzo extraordinario que ha realizado en poco tiempo y con recursos limitados. Por eso, en lugar de recomendar medidas inmediatas, propongo una extensión condicional». «¿Extensión?» «3 semanas más para completar las mejoras pendientes y un compromiso formal de que Nora continuará con sus sesiones psicológicas semanales. Durante este tiempo, realizaré visitas no anunciadas para verificar el progreso». Era mejor de 1900, lo que Tamara había esperado, pero seguía siendo un desafío formidable. Con los fondos agotados y la demanda de remedios herbales apenas comenzando a crecer, 3 semanas parecían un plazo imposible para las renovaciones restantes. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo inesperado. Rosa Aguirre apareció en 1900 la puerta de la cabaña con un pequeño grupo de mujeres mayores del pueblo. «Hemos venido a ayudar», anunció simplemente. «La madre de Marina López nos contó sobre el remedio que le diste. Le ha aliviado el dolor por primera vez en años. Y mi nieto puede dormir gracias a tu infusión», añadió otra mujer. «No ha tenido pesadillas en 2 semanas». Resultó que estas mujeres, representantes de algunas de las familias más antiguas de Villanueva, habían decidido que era hora de dejar atrás viejos rencores. Habían organizado lo que localmente llamaban una hacendera, una tradición de trabajo comunitario donde todo el pueblo se unía para ayudar a un vecino necesitado. Durante las siguientes semanas, la cabaña se convirtió en el centro de una actividad frenética. Hombres y mujeres de todas las edades aparecían diariamente trayendo herramientas, materiales sobrantes de sus propias reformas, comida para los trabajadores y, lo más importante, manos dispuestas a trabajar. Lo que habría tomado meses y miles de euros, se estaba realizando en días gracias a la solidaridad colectiva. «Es como si el pueblo entero hubiera decidido adoptarlas», comentó Pablo una tarde, mientras supervisaba la instalación de un nuevo baño donado por un constructor local. «No lo entiendo», confesó Tamara. «Hace un mes éramos prácticamente parias por el apellido Rovira. Los pueblos tienen memoria larga, pero también saben reconocer cuando alguien está haciendo algo bueno», respondió él. «Tus remedios están ayudando a gente que lleva años sufriendo. Eso pesa más que viejas historias sobre minas derrumbadas». Una semana después, ocurrió algo que nadie habría previsto.
El alcalde Torres apareció en la puerta de la cabaña. Tamara lo recibió con cautela, esperando algún nuevo intento de sabotaje. «Mi esposa me ha obligado a venir», declaró él sin preámbulos, claramente incómodo. «Dice que debo darte las gracias personalmente. Mi suegra lleva años con dolores que ningún médico podía aliviar. Ahora dice que puede volver a tejer gracias a ti». Tamara no supo qué responder. Este hombre había intentado destruirla y ahora estaba en su puerta, casi agradecido. «Solo utilicé conocimientos que ya existían», dijo finalmente. «Los diarios de Salvador». Era un hombre que conocía profundamente estas montañas y sus plantas. Torres frunció el ceño ante la mención de Salvador. Ese nombre ha sido una maldición en Villanueva durante generaciones. «¿Y si esa historia no fuera completa?», sugirió Tamara. «Los diarios que encontré muestran a un hombre dedicado a la botánica, a sanar, no a explotar. Quizás el accidente de la mina fue exactamente eso. Un accidente, no negligencia». El alcalde pareció a punto de replicar con dureza, pero se contuvo. Después de un momento, simplemente dijo: «El tiempo dirá. Mientras tanto, hay una reunión del Consejo Municipal mañana. Vamos a discutir la posibilidad de establecer una pequeña subvención para iniciativas locales de salud tradicional. Deberías asistir». Cuando se marchó, Tamara se quedó mirando la puerta cerrada, atónita. Era posible que estuvieran al borde de una verdadera aceptación. La naturaleza, sin embargo, tenía otros planes. Esa noche, una tormenta primaveral azotó las montañas con una furia que nadie recordaba haber visto en décadas. La lluvia caía como si los cielos se hubieran abierto, y los arroyos se convirtieron rápidamente en torrentes rugientes. Tamara y Nora observaban desde su ventana, agradecidas por el techo reparado que ya no goteaba, cuando escucharon gritos de alarma desde el exterior. Pablo apareció momentos después, empapado y jadeante. «¡Inundación!», exclamó. «El arroyo se ha desbordado y está arrasando el valle bajo. Tu jardín de hierbas». Con horror, Tamara recordó que había comenzado a cultivar algunas de las plantas más utilizadas en sus remedios en un pequeño terreno junto al arroyo, donde la tierra era más fértil. Si el agua lo arrasaba, perdería no solo las plantas ya crecidas, sino también las semillas raras que había recolectado siguiendo los mapas de Salvador. A pesar del peligro, se lanzó a la noche tormentosa seguida por Pablo, mientras Nora quedaba al cuidado de Rosa, que había subido a refugiarse con ellas. La escena que encontraron en el valle era devastadora. Lo que antes era un apacible jardín, ahora estaba sumergido bajo medio metro de agua furiosa, que continuaba subiendo. «Es demasiado tarde», gritó Pablo por encima del rugido de la tormenta, sujetando a Tamara, que intentaba adentrarse en las aguas. «Es demasiado peligroso». Con el corazón roto, Tamara vio cómo se desvanecía otra esperanza. Sin su jardín, tendría que empezar de cero, buscando plantas silvestres cada vez más escasas en las montañas. Y algunos de los remedios más efectivos dependían de especies que solo había encontrado en ese microclima particular. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente amainó, la magnitud del desastre se hizo evidente. El valle bajo había quedado transformado en un barrizal, con árboles arrancados y rocas desplazadas por la fuerza del agua. Del meticuloso jardín que Tamara había comenzado, apenas quedaban algunas estacas torcidas que habían marcado los límites. «Todo ese trabajo», murmuró, parada en el borde del desastre, con botas de goma hundidas en el lodo. «Todas esas y plantas raras. Podemos empezar de nuevo», intentó consolarla Pablo. «Quizás en un lugar más elevado, lejos del arroyo». Pero Tamara sabía que no sería tan simple.
Algunas de las plantas más valiosas necesitaban precisamente la combinación de humedad, suelo y exposición que solo ese valle ofrecía. Salvador lo había explicado detalladamente en sus diarios. Fue Nora quien, inesperadamente, ofreció una solución. Esa tarde, mientras Tamara intentaba reorganizar sus escasas reservas de hierbas secas, la niña apareció en la cocina con uno de los diarios más antiguos de Salvador. «Mira, mamá», dijo, abriendo el cuaderno en una página marcada con una flor seca. El bisabuelo habla de un valle oculto, donde encontró las mejores plantas. Dice que está protegido de las inundaciones por formaciones rocosas especiales, y que pocos lo conocen porque hay que cruzar la garganta del cuervo para llegar. Tamara examinó el pasaje que Nora señalaba. Salvador describía un valle pequeño, pero excepcionalmente fértil, ubicado en una zona elevada tras una garganta estrecha, donde había encontrado concentraciones únicas de las plantas más raras y valiosas de la región. Incluso incluía un mapa rudimentario, aunque las referencias eran confusas para alguien no familiarizado con la topografía local. «Podría ser solo una leyenda», advirtió Pablo cuando Tamara le mostró el diario. «Los viejos botánicos a veces exageraban sus descubrimientos. «O podría ser real», insistió Tamara. «Salvador era extremadamente preciso en todas sus otras observaciones. ¿Conoces esta zona?» Pablo estudió el mapa. «La garganta del cuervo». «Sí. Está a unos 5 kilómetros hacia el norte, subiendo por el sendero de los pastores. Es un paso estrecho entre acantilados, bastante peligroso. Pocos se aventuran por allí. Tenemos que intentarlo», decidió Tamara. La idea de encontrar un valle intacto, posiblemente lleno de las plantas que necesitaba, era demasiado tentadora para ignorarla. 2 días después, Tamara, Nora y Pablo emprendieron la expedición. La niña había insistido en acompañarlos, argumentando que ella había encontrado la referencia y que sus ojos eran los mejores para identificar plantas basándose en los dibujos de Salvador. Tamara había cedido con cierta inquietud, pero no podía negar que esta aventura había despertado en Nora una vitalidad que no veía desde hacía mucho tiempo. El ascenso fue arduo, por senderos cada vez más estrechos y empinados. Pablo lideraba el camino con confianza, aunque admitió que nunca había atravesado completamente la garganta del cuervo. «Los lugareños la evitan», explicó. «Hay leyendas sobre pastores perdidos y extraños sonidos cuando sopla el viento del norte». «Supersticiones», murmuró Tamara, aunque un escalofrío le recorrió la espalda cuando entraron en la garganta misma, un pasadizo estrecho entre paredes de roca que se elevaban vertiginosamente hacia el cielo, bloqueando gran parte de la luz solar. El paso se estrechó tanto que en algunos puntos tuvieron que avanzar de lado, con las mochilas rozando la piedra. Nora, pequeña y ágil, era la única que no tenía dificultades, avanzando con entusiasmo infantil. «Veo luz al final», exclamó finalmente, tras lo que pareció una eternidad en la penumbra rocosa. Y entonces, al emerger, lo vieron. Un valle pequeño pero perfecto, protegido por altos riscos en 3 de sus lados, con una cascada delicada que alimentaba un estanque cristalino en su centro. El suelo estaba cubierto de vegetación exuberante, con flores de colores que ninguno reconocía a primera vista, y hierbas que parecían brillar con vida propia bajo el sol de la tarde. «Es real», susurró Tamara, maravillada. «El valle oculto de Salvador». Nora corrió hacia adelante, sacando de su mochila uno de los diarios. «Mira, mamá, es exactamente como lo dibujó. Y aquí están las gencianas azules, y allí las árnicas doradas que necesitas para el ungüento de la señora López». Durante las siguientes horas, exploraron el valle con creciente asombro.
casi todas las plantas descritas por Salvador en 1900. Sus diarios más detallados crecían allí, muchas de ellas especies que Tamara solo había visto en los dibujos y que Pablo juró nunca haber encontrado en sus años recorriendo las montañas. Es como si alguien hubiera creado deliberadamente un jardín botánico perfecto, comentó Pablo, examinando una variedad de digital púrpura con moteado inusual que Salvador había descrito como especialmente potente para tratamientos cardíacos. O como si la naturaleza hubiera encontrado el lugar perfecto para preservar lo más raro y valioso, respondió Tamara. Un refugio. Recolectaron muestras cuidadosamente, siguiendo las instrucciones precisas de Salvador sobre qué partes de cada planta tomar y cómo hacerlo sin dañar el espécimen principal. Nora se encargaba de etiquetar cada muestra, escribiendo meticulosamente los nombres botánicos que estaba aprendiendo. El descubrimiento del Valle Oculto marcó un punto de inflexión. Con acceso a plantas que se creían extintas en la región, Tamara pudo recrear algunos de los remedios más complejos y efectivos descritos en los diarios. El doctor Martínez, inicialmente escéptico sobre algunas de las propiedades más extraordinarias que Salvador atribuía a ciertas combinaciones herbales, se vio obligado a reconsiderar cuando pacientes con condiciones crónicas comenzaron a mostrar mejorías significativas. La fama de la Dama de las Hierbas, como algunos habían comenzado a llamar a Tamara, se extendió más allá de Villanueva. Gente de pueblos vecinos e incluso de la capital provincial comenzó a hacer el viaje hasta la cabaña renovada, ahora convertida en parte vivienda, parte consultorio herbal. El ayuntamiento, liderado por un alcalde Torres, sorprendentemente cooperativo, aprobó la subvención que había mencionado, permitiendo a Tamara establecer un pequeño invernadero donde cultivar especies menos resistentes durante los duros inviernos montañeses. La vida parecía finalmente encaminarse. Nora florecía, tanto en la escuela donde ya no sufría acoso, como en su papel de aprendiz de botánica. Sus dibujos de plantas, inspirados en los de Salvador pero con un estilo propio, decoraban ahora las paredes de la cabaña y habían sido recopilados en un pequeño folleto que el doctor Martínez distribuía entre sus pacientes. Sin embargo, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Durante una de sus expediciones al Valle Oculto, Tamara y Nora descubrieron marcadores topográficos y señales de actividad reciente. Alguien más había encontrado el valle y parecía estar cartografiándolo, con propósitos desconocidos. Pablo investigó discretamente y regresó con noticias preocupantes. Es Desarrollo Turístico Montaña Azul, explicó. Una empresa de la capital que compró terrenos en la zona para construir un complejo de lujo con campo de golf y spa. El valle está justo en medio de su proyecto. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Tamara, horrorizada ante la idea de que aquel santuario natural fuera arrasado para construir habitaciones de hotel y greens artificiales. Legalmente es complicado, admitió Pablo. Esa zona siempre ha tenido una situación catastral, confusa. Parte podría pertenecer al municipio, parte podría ser propiedad privada no reclamada, y hay sectores que podrían considerarse patrimonio natural protegido por su biodiversidad única. Pero una empresa con suficientes abogados y dinero. La amenaza al valle coincidió con un desarrollo inesperado en el pueblo. Martín Soler, el editor del pequeño periódico local, estaba preparando una edición especial para el Bicentenario de Villanueva y había estado investigando en archivos históricos. Una tarde apareció en la puerta de Tamara, visiblemente excitado. «He encontrado algo que creo que deberías ver», dijo, extendiendo un fajo de documentos amarillentos. «Son registros del ayuntamiento de hace 70 años, relacionados con la inundación de la mina y el papel de Salvador Rovira.
Tamara examinó los papeles con creciente asombro. Según los registros oficiales, nunca archivados correctamente y por tanto olvidados, Salvador había advertido repetidamente sobre el peligro de inundación, llegando incluso a presentar un informe detallado sobre las filtraciones de agua subterránea que había observado mientras exploraba las montañas en busca de plantas. Sus advertencias fueron ignoradas por el Consejo Municipal de entonces, más interesado en los beneficios inmediatos que en la seguridad a largo plazo. Más sorprendente aún, después del accidente, Salvador había utilizado gran parte de su fortuna personal para compensar a las familias de los mineros fallecidos, estableciendo fondos para la educación de sus hijos y pensiones para las viudas. Todo lo había hecho anónimamente, a través de un abogado de la capital que gestionó los pagos con absoluta discreción. ¿Por qué no se defendió públicamente?, preguntó Tamara, conmovida por las revelaciones. ¿Por qué permitió que todo el pueblo lo considerara un villano? Martín se encogió de hombros. Los registros no lo explican. Quizás sentía algún tipo de responsabilidad moral por no haber insistido más en sus advertencias. O quizás simplemente le importaba más ayudar concretamente que defender su reputación. El artículo de Martín, publicado la semana siguiente bajo el titular Salvador Rovira, el héroe olvidado de Villanueva, causó conmoción en el pueblo. Algunos ancianos recordaron vagamente rumores sobre un benefactor anónimo que había ayudado a muchas familias tras la tragedia. Otros mencionaron cómo Salvador, lejos de abandonar el pueblo como decía la leyenda negra, había continuado proporcionando remedios herbales a quien los necesitara, a través de una anciana que vivía en las afueras y que ahora se revelaba como su colaboradora. La rehabilitación póstuma de Salvador coincidió con la creciente preocupación por el futuro del Valle Oculto. Cuando Desarrollo Turístico Montaña Azul presentó formalmente sus planes ante el ayuntamiento, Tamara decidió que era momento de actuar. Con la ayuda de Pablo el doctor Martínez y Martín Soler, organizó una presentación para el Consejo Municipal. Este valle no es solo un lugar hermoso, explicó ante el salón abarrotado. Es un tesoro botánico único en Europa, posiblemente en el mundo. Las plantas que crecen allí, en esa combinación específica de altitud, humedad y suelo, tienen propiedades medicinales extraordinarias que apenas estamos empezando a comprender. El doctor Martínez respaldó sus palabras con datos clínicos anónimos que mostraban mejoras significativas en pacientes con condiciones que la medicina convencional apenas podía controlar. Estos no son placebos ni sugestión, enfatizó. Estamos viendo cambios bioquímicos medibles tras la administración de estos remedios tradicionales. Nora, para sorpresa de todos incluyendo a su madre, pidió hablar. Con una confianza que nadie le habría atribuido meses atrás, la niña de 10 años se dirigió al Consejo Municipal. Mi bisabuelo Salvador dedicó su vida a estudiar estas plantas porque sabía lo importantes que eran, no solo para curar enfermedades, sino para mantener vivo el conocimiento tradicional de estas montañas. Dijo con voz clara, si destruimos el valle, perderemos algo que tardó miles de años en formarse y que no podemos recrear en ningún otro lugar. Sus palabras causaron un profundo impacto, especialmente entre los miembros más ancianos del Consejo, que recordaban las historias del hombre de las hierbas de su juventud. El representante de Desarrollo Turístico intentó contrarrestar sus argumentos con promesas de empleo y prosperidad económica. Entendemos la preocupación por estas hierbas silvestres, dijo con un tono condescendiente. Pero nuestro proyecto traerá cientos de puestos de trabajo y millones de euros en inversión a Villanueva. Seguramente
Eso pesa más que algunos remedios folclóricos. La sala se dividió entre quienes apoyaban el desarrollo económico y quienes valoraban el patrimonio natural único. El alcalde Torres, en una posición delicada como mediador del debate, finalmente habló. «Mi familia ha vivido en estas montañas por 6 generaciones», comenzó. «Mi padre murió en esa mina y durante décadas culpé a Salvador Rovira por ello. Ahora sé que estaba equivocado, que él intentó prevenir la tragedia y luego ayudó silenciosamente a los afectados». Hizo una pausa mirando directamente a Tamara y Nora. «Quizás sea hora de que Villanueva deje de cometer el mismo error, de valorar la ganancia rápida por encima de la sabiduría pausada. Este valle y sus plantas son parte de nuestro patrimonio, tanto como la iglesia de la plaza o las tradiciones que celebramos en nuestro bicentenario». El Consejo no tomó una decisión inmediata, pero encargó un estudio independiente sobre el valor botánico y potencial farmacológico del valle. Mientras tanto, se impuso una moratoria temporal en cualquier desarrollo en la zona. Para Tamara, esto representaba una victoria parcial, pero importante. Tendría tiempo para documentar adecuadamente la riqueza natural del valle y buscar aliados en la comunidad científica que pudieran ayudar a protegerlo permanentemente. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una tarde de finales de verano, mientras Tamara preparaba remedios en lo que ahora era un laboratorio herbal bien equipado, gracias a donaciones del pueblo y la subvención municipal, recibió una visita inesperada. Elena Montero, una investigadora del Instituto Nacional de Botánica, había leído el artículo de Martín que, para sorpresa de todos, había sido reproducido en publicaciones científicas especializadas. Intrigada por las descripciones de miles plantas supuestamente extintas en estado silvestre, había decidido verificar personalmente la información. «Si solo la mitad de lo que describe es cierto», dijo después de revisar los diarios de Salvador y algunas muestras recolectadas, «estaríamos ante uno de los descubrimientos botánicos más significativos en décadas. Especies que creíamos perdidas, creciendo en combinaciones simbióticas que potencian sus propiedades. Es extraordinario». La visita de Elena se extendió por varios días, durante los cuales ella y Tamara exploraron exhaustivamente el valle, catalogando especies y recolectando muestras para análisis de laboratorio. Nora las acompañaba siempre, absorbiendo conocimientos con una avidez que asombraba a la científica profesional. «Tu hija tiene un talento natural para la botánica», comentó Elena a Tamara durante su última noche en Villanueva. «Y tú has logrado algo excepcional aquí, continuando el trabajo de Salvador y adaptándolo a las necesidades actuales». Antes de marcharse, Elena hizo una propuesta formal. El instituto establecería una estación de investigación permanente en Villanueva, enfocada en el estudio y preservación de la flora única del valle. Tamara sería contratada como investigadora asociada, combinando su conocimiento práctico con el rigor científico del instituto. Y lo más importante, solicitarían la declaración del valle como reserva botánica protegida, lo que impediría definitivamente cualquier desarrollo turístico en la zona. «¿Qué te parece?», preguntó Elena. «Sería un cambio de vida de nuevo». Tamara miró a su alrededor, a la cabaña que ahora era un hogar acogedor, a los estantes llenos de hierbas secas y tinturas cuidadosamente etiquetadas, a los diarios de Salvador, que ocupaban un lugar de honor en una vitrina especialmente construida para preservarlos. Pensó en el camino recorrido desde aquella noche de tormenta, cuando habían llegado sin nada más que deudas y desesperación. «Creo que ya hemos tenido suficientes cambios de vida», respondió con una sonrisa serena. «Pero este parece el cambio adecuado, el que estábamos destinadas a encontrar.
En los meses siguientes, los eventos se desarrollaron con una rapidez que a veces dejaba a Tamara sin aliento. El Instituto Nacional de Botánica no solo estableció la estación de investigación prometida, sino que inició colaboraciones con facultades de farmacia interesadas en investigar científicamente las propiedades de los remedios tradicionales. El valle fue declarado Reserva Botánica Protegida, con un programa especial que permitía la recolección controlada de plantas medicinales siguiendo métodos sostenibles desarrollados por Tamara basándose en las prácticas descritas por Salvador. Desarrollo turístico Montaña Azul. Tras una breve batalla legal, aceptó modificar sus planes y establecer su complejo en una ubicación alternativa, reorientando su concepto hacia un turismo de bienestar, que incluía tratamientos con productos herbales locales desarrollados en colaboración con Tamara. La cabaña, ahora completamente renovada y ampliada, se convirtió oficialmente en el Centro de Medicina Tradicional Salvador Rovira, donde Tamara y un pequeño equipo preparaban remedios, realizaban investigaciones y ofrecían formación sobre plantas medicinales de montaña. Nora, aunque aún asistía a la escuela, pasaba cada momento libre ayudando en el centro, especialmente en el jardín botánico educativo que habían establecido para mostrar a visitantes y estudiantes las especies más comunes y sus usos. Un año después de aquella desesperada noche de invierno, Tamara contemplaba la transformación de sus vidas desde la ventana de lo que ahora era su oficina en el centro. Afuera, un grupo de estudiantes universitarios seguía atentamente las explicaciones de Nora sobre las propiedades de diferentes variedades de árnica. A sus 11 años, su hija se había convertido en una experta respetada incluso por botánicos profesionales, y su mutismo traumático era apenas un recuerdo. El sonido de un vehículo aproximándose llamó su atención. Era Diana Roca, la trabajadora social, que ahora visitaba regularmente no como inspectora, sino como amiga y ocasionalmente como paciente para sus migrañas crónicas. «He venido a traerte algo», dijo Diana después de los saludos habituales. «Encontré esto en los archivos provinciales mientras investigaba otro caso». Era un sobre amarillento dirigido a cualquier descendiente de Salvador Rovira que regrese a la cabaña. El matasellos databa de 1975, 2 semanas antes de la muerte de Salvador. Con manos temblorosas, Tamara abrió el sobre. Contenía una breve carta escrita con la misma caligrafía elegante de los diarios, pero más temblorosa, evidenciando la edad avanzada del escritor. «A quien encuentre mis diarios», comenzaba. «Si estás leyendo esto, has descubierto lo que considero mi verdadero legado, no la fortuna material que acumulé y luego distribuí, sino el conocimiento sobre las plantas sanadoras de estas montañas. Viví con la esperanza de que algún día, cuando los rencores se hubieran apagado, alguien continuaría este trabajo. Las plantas no juzgan, no guardan rencor, solo ofrecen sus dones a quien sabe apreciarlos, que encuentres en ellas, como yo, consuelo para el cuerpo y paz para el alma». Tamara leyó la carta a Nora esa noche, sentadas frente a la chimenea que una vez había salvado la vida de la niña. Afuera, las primeras nieves del invierno comenzaban a caer suavemente, cubriendo el jardín y los caminos con un manto blanco que parecía simbolizar un nuevo comienzo, limpio y lleno de posibilidades. «El bisabuelo Salvador estaría orgulloso de nosotras, ¿verdad, mamá?», preguntó Nora acurrucada contra su madre, como no lo hacía desde que era pequeña. «Muy orgulloso», respondió Tamara, abrazando a su hija mientras contemplaba el fuego. «Perdimos todo lo que creíamos importante, pero encontramos algo mucho más valioso, un propósito, una comunidad y un hogar verdadero». Afuera, la nieve
Seguía cayendo en silencio sobre las montañas, sobre el pueblo que finalmente las había aceptado, y sobre el valle oculto que les había ofrecido una segunda oportunidad. En la habitación cálida y acogedora, madre e hija se mantenían abrazadas, no por miedo o frío como aquella primera noche desesperada, sino por la serena certeza de que, pasara lo que pasara, ahora tenían las raíces y la fortaleza para enfrentarlo, juntas. ¿Has vivido alguna vez una experiencia de reinvención total como Tamara? ¿Conoces a alguien que haya tenido que empezar de cero y haya encontrado un nuevo propósito en la vida? Cuéntame en los comentarios. La amenaza del desarrollo turístico no había desaparecido completamente. Aunque el valle estaba ahora protegido, la empresa seguía presionando para obtener acceso a zonas adyacentes, argumentando que la reserva botánica podría coexistir con instalaciones turísticas ecológicas. Tamara sabía que la batalla por la preservación sería continua, requiriendo vigilancia constante. Sin embargo, ahora contaba con aliados poderosos. El Instituto Nacional de Botánica había publicado estudios preliminares sobre la excepcional biodiversidad del valle, atrayendo la atención de organizaciones conservacionistas internacionales. El pueblo de Villanueva, viendo los beneficios económicos y de salud que el Centro de Medicina Tradicional aportaba, se había convertido en su más firme defensor. Lo más sorprendente fue la llegada de una productora de documentales, interesada en la historia de Salvador Rovira y el redescubrimiento de sus conocimientos botánicos. La directora, una mujer enérgica llamada Lucía, había oído hablar de la Dama de las Hierbas y su hija a través de un artículo en una revista nacional. «Es una historia perfecta», explicó a Tamara durante su primera reunión. «La pérdida, la supervivencia, el conocimiento antiguo redescubierto y el conflicto entre desarrollo y conservación. Tiene todos los elementos de un gran documental». Tamara dudaba. La idea de exponerse, de revivir públicamente los momentos más dolorosos de su caída en desgracia y su lucha posterior, la aterrorizaba. Pero Nora, sorprendentemente, estaba entusiasmada con la idea. «Podríamos ayudar a otras personas, mamá», argumentó la niña. «Quizás hay más familias que han perdido todo y necesitan saber que es posible volver a empezar». La sabiduría en las palabras de su hija la conmovió profundamente. ¿Cuándo se había vuelto Nora tan madura, tan consciente del impacto que sus experiencias podrían tener en otros? Finalmente Tamara aceptó, con la condición de que el documental sirviera también para destacar la importancia de preservar el conocimiento tradicional y los ecosistemas únicos que lo sustentaban. Durante las semanas de filmación, Tamara revisitó cada etapa de su viaje: la revelación de las deudas de Nicolás tras su muerte, la pérdida de su hogar en Madrid, la llegada desesperada a la cabaña en plena tormenta de nieve, el rechazo inicial del pueblo, el descubrimiento de los diarios y la gradual reconstrucción de sus vidas en torno a los conocimientos olvidados de Salvador. «¿Qué fue lo más difícil?», le preguntó Lucía durante una entrevista particularmente emotiva. Tamara reflexionó antes de responder. «No fue perder el dinero o la posición social», dijo finalmente. «Lo más difícil fue ver a mi hija perder su alegría, su confianza, su voz, sentir que, como madre, no podía protegerla del dolor ni darle la estabilidad que necesitaba». «¿Y qué te dio fuerza para seguir adelante?». «Al principio, simplemente no tenía opción. Era sobrevivir o hundirme, y hundirme no era una opción teniendo una hija que dependía de mí. Pero luego, cuando encontré los diarios de Salvador, fue como si una puerta se abriera, no solo a una posible fuente de ingresos, sino a un propósito mayor, algo que iba más allá de nuestra situación inmediata».
El documental titulado La Dama de las Hierbas se estrenó en un festival nacional y recibió elogios de la crítica. Mostraba no solo la transformación personal de Tamara y Nora, sino también la evolución del pueblo de Villanueva, desde sus supersticiones y rencores hacia una comunidad orgullosa de su patrimonio botánico único y el conocimiento tradicional que habían estado a punto de perder. Una escena particularmente poderosa mostraba a Nora conduciendo a un grupo de científicos visitantes por el valle, identificando plantas raras con la confianza de una experta, mientras explicaba cómo su bisabuelo había documentado meticulosamente cada especie y sus propiedades. La niña tímida y traumatizada de un año atrás había desaparecido por completo, reemplazada por una joven apasionada y segura de sí misma. El documental también captó la atención de una fundación internacional dedicada a preservar conocimientos medicinales tradicionales en peligro de extinción. Su directora, Amelia Rodríguez, visitó Villanueva poco después del estreno. Lo que habéis logrado aquí es exactamente el tipo de iniciativa que buscamos apoyar, explicó durante una reunión en el centro. La combinación de conocimiento tradicional documentado con investigación científica moderna, todo anclado en la comunidad local y con un enfoque en la sostenibilidad. La Fundación ofreció una subvención sustancial para ampliar el centro, con especial énfasis en la creación de un archivo digital que preservara no solo los diarios de Salvador, sino también el creciente cuerpo de conocimiento que Tamara y sus colaboradores estaban desarrollando. Queremos que este modelo se replique en otras regiones donde el conocimiento tradicional está en riesgo, añadió Amelia. Villanueva podría convertirse en un centro de formación internacional. Para Nora, ahora en su último año de educación primaria, estas nuevas perspectivas representaban posibilidades emocionantes. La niña que una vez había soñado con volver a Madrid ahora no podía imaginar una vida lejos de sus montañas y sus plantas. Cuando sea mayor, quiero estudiar etnobotánica, anunció durante una cena familiar. Y quiero escribir un libro que continúe los diarios del bisabuelo, pero con toda la ciencia moderna incluida. Tamara observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. Recordaba aquel día terrible en que Diana Roca había amenazado con separarlas debido a las condiciones inhabitables de la cabaña. Ahora su hogar no solo era cálido y seguro, sino un centro de conocimiento respetado internacionalmente. El otoño dio paso a otro invierno, pero esta vez no lo enfrentaban con miedo, sino con la serenidad que viene de la preparación y la seguridad. La cabaña, ahora una casa confortable conectada al centro de medicina tradicional, estaba bien aislada y calentada. Los estantes rebosaban de conservas y hierbas secas, y lo más importante, estaban rodeadas de una comunidad que las valoraba y apoyaba. Una tarde fría de diciembre, mientras Tamara organizaba documentos en su oficina, escuchó risas en el jardín cubierto de nieve. Al asomarse a la ventana, vio a Nora y a un grupo de niños del pueblo construyendo un muñeco de nieve adornado con ramas de pino y bayas rojas. Entre ellos estaba Martín, el mismo niño que una vez había repetido las supersticiones sobre los Rovira y su mala suerte. La escena le provocó una oleada de emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Pensó en todas las veces que había estado a punto de rendirse durante aquel primer año terrible, en cómo había llegado a Villanueva sin nada más que deudas y desesperación, odiando la cabaña fría y destartalada que representaba su caída en desgracia. Ahora esa misma cabaña, transformada por manos comunitarias y su propio esfuerzo, era el centro de una nueva vida que jamás habría imaginado. Una vida con propósito, respeto y conexiones genuinas
que nunca había experimentado en sus años de aparente éxito en Madrid. El valle seguía allí, protegido y floreciente, un testimonio viviente de que incluso los lugares olvidados y las personas desplazadas pueden renacer cuando se les da una oportunidad. Esa noche, mientras Nora dormía y la nieve caía suavemente, afuera, Tamara abrió el diario más antiguo de Salvador y releyó la inscripción en su primera página. Las plantas sanan más que el cuerpo. Sanan el alma, si sabemos escucharlas. Salvador había encontrado paz en estas montañas después de la tragedia de la mina, dedicando su vida a documentar conocimientos que algún día podrían ayudar a otros. Tamara había encontrado su propio camino de sanación, siguiendo sus pasos, transformando la pérdida en propósito. Y Nora, que había llegado como una niña traumatizada y muda, ahora florecía con la misma vitalidad que las plantas raras del valle, demostrando la resiliencia que puede surgir incluso de las circunstancias más devastadoras. Mientras cerraba el diario, Tamara pensó en todas las vidas que se habían entrelazado con la suya en este inesperado viaje. Los Aguirre, que les habían ofrecido refugio cuando más lo necesitaban. Pablo, con su conocimiento y amistad constante. El doctor Martínez, que había dado una oportunidad a los antiguos remedios. Beatriz, que había creído en sus capacidades profesionales. Y hasta el alcalde Torres, que finalmente había superado antiguos rencores para apoyar una visión de futuro. La crisis que había destrozado su vida anterior ahora parecía casi una bendición disfrazada, un desvío necesario que la había llevado exactamente donde debía estar. En su escritorio reposaba el borrador del manual de medicina herbal que estaba escribiendo, combinando los conocimientos de Salvador con los resultados de las investigaciones científicas recientes. Sería publicado el próximo año por una editorial universitaria y distribuido tanto a profesionales médicos como a comunidades rurales interesadas en recuperar su propio conocimiento tradicional. Junto al manuscrito había una carta de su antigua empresa en Madrid, ofreciéndole regresar a su puesto con un salario aún mayor. La había recibido esa mañana y aún no la había respondido, aunque en su mente la decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Algunas puertas, una vez cerradas, no deben reabrirse, especialmente cuando se han abierto otras mucho más significativas. Con esa certeza en el corazón, Tamara apagó la luz de su escritorio y se dirigió a su habitación. Mañana sería otro día de trabajo en el centro, de investigación en el valle, de colaboración con científicos visitantes y de ver a su hija crecer con confianza y propósito. Una vida que no habría elegido, pero que ahora no cambiaría por nada del mundo. Al pasar por la habitación de Nora, la encontró despierta dibujando a la luz de una pequeña lámpara. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. Estaba pensando en el bisabuelo Salvador, respondió Nora, mostrándole el dibujo que estaba haciendo, un retrato imaginario del hombre cuyos diarios habían cambiado sus vidas, basado en la única fotografía borrosa que habían encontrado entre sus pertenencias. ¿Crees que estaría orgulloso de nosotras? Tamara abrazó a su hija, sintiendo que su corazón rebosaba de una gratitud imposible de expresar con palabras. Estoy segura de que lo estaría, cariño. Has continuado su legado de una manera que él nunca podría haber imaginado. Y juntas hemos demostrado que a veces perderlo todo es solo el comienzo de encontrar algo mucho más valioso. Afuera, la nieve seguía cayendo silenciosamente sobre las montañas, sobre el pueblo que ahora era su hogar, y sobre el valle oculto que les había ofrecido una segunda oportunidad, un manto blanco que cubría el pasado y ofrecía un lienzo en blanco para el futuro que estaban creando, un día a la vez, con sabiduría antigua y renovada esperanza. Felicidades,
Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.